Nazar Viktorovsky se alistó voluntario en el frente en los primeros días de la invasión a gran escala. El hombre perdió las piernas tras ser herido en Chasovy Yar, pero después de rehabilitarse empezó a trabajar para la policía de Ternopil. Esta es su historia. Recuerdo que nos llevaron a unos dormitorios abandonados. Nos instalamos y 4 días después llegó el avión. Me desperté en plena oscuridad. Algo me apretaba las piernas. Unas horas más tarde dejé de sentirlas, pero ni siquiera entonces podía pensar que me las cortarían. Recuerda aquel día Viktorisky, residente en Ternopil. Tiene 35 años. Antes de la invasión a gran escala, trabajaba como conductor de ferrocarril en Ternopil. Le gustaba su trabajo. El 24 de febrero de 2022 fue un shock para la familia de Nazar y para millones de ucranianos. El 28 de febrero, el hombre recogió sus cosas y fue a la oficina de registro y alistamiento militar con su primo. Se alistaron como voluntarios, pero acabaron en brigadas diferentes. Nazar cuenta que a su mujer Natalia y a su hija de 6 años les costó aceptar su decisión de luchar. Intentaron disuadirme, pero no las escuché. Fue bueno que mi mujer no llorara, recuerda Nazar. Añade que solo lloró una vez, cuando se enteró de que lo habían herido y le habían amputado las piernas. Nazar dice que desde niño soñaba con entrar en la industria siderúrgica. Eso es lo que él llama trabajar en el ferrocarril, pero añade que nunca habría pensado que un día sus piernas también serían de acero. Por alguna razón me gustaban los trenes y las vías, solía jugar con ferrocarriles de juguete, y después del 9º curso decidí entrar en una escuela técnica ferroviaria. Luego continué mis estudios en la Academia Ferroviaria de Kharkiv y empecé a trabajar al mismo tiempo, cuenta Nazar. El hombre dice que durante varios meses antes de la invasión a gran escala, a menudo pensaba que una guerra seria estaba a punto de comenzar. Sin embargo, el 24 de febrero fue un shock. Estuve 4 días con mi familia y el 28 de febrero mi primo y yo decidimos ir al comisariado militar. Mi familia no sabía dónde estaba ni qué hacía. Decidí no decírselo. Se lo dije cuando ya había pasado un reconocimiento médico en la comisaría militar y me habían encontrado apto, añade el residente de Ternopil. Basil, que así se llama el hermano de Nazar, participó en batallas y resultó herido varias veces. Sirvió como paracaidista en la 81 Brigada Aeromóvil Separada. Las heridas empezaron a entumecerle el brazo derecho y se sentía muy mal. Tras la comisión, se le asignó el 3er grupo de invalidez. Ahora no presta servicio, dicen Nazar Viktorovsky. Él mismo dice que entendía bien lo que era el ejército. En 2009 o 2010, Nazar sirvió en la defensa antiaérea. Era operador superior de una estación de radio. Se sentaba detrás del radar y detectaba objetivos enemigos. Sin embargo, fue reclutado como soldado de infantería ordinaria en la 24ª Brigada Mecanizada Separada. Nazar, junto con otros voluntarios, se entrenó durante 2 meses en la región del Lviv. Después comenzó su duro servicio. En julio de 2022, su unidad fue trasladada a la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk. Al 5.º día, unos cohetes alcanzaron el edificio donde estaba estacionada la unidad. Nazar supone que alguien podría haber entregado sus posiciones a los militares rusos. En julio de 2022, unos cohetes alcanzaron una casa en Chasovy Yar, donde se alojaba un hombre. Recuerda que muchas personas lograron escapar. Recuerdo que estaba en el 2.º piso. Ya era de noche, y entonces sentí una explosión. Perdí el conocimiento por el fuerte impacto. Volví en mí en unas 2 horas. Estaba oscuro por todas partes, y sentí que mis piernas estaban aplastadas hasta las rodillas por el hormigón del suelo y las piedras. No vi a mis compañeros, pero les oí gritar, recuerda Nazar. El hombre no vio a ningún otro herido porque la oscuridad era total. En aquel momento solo quería una cosa, que lo encontraran y lo sacaran cuanto antes, y se puso muy contento cuando oyó a los rescatadores. Recuerdo que estuve rezando en voz alta todo el tiempo. Cuando rezaba no sentía ningún dolor, y cuando paraba volvía a sentir y volvía a sentirlo.
También encontré 2 botellas de agua en la oscuridad y al principio me la eché encima para no perder el conocimiento. Pero por la mañana perdí la esperanza de que me sacaran rápido, porque los socorristas me explicaron que no sería tan pronto y que había que remover los escombros con cuidado, recuerda Nazar. Al final, 19 horas después, sacaron al hombre de entre los escombros, pero ya no sentía las piernas. No se lo deseo a nadie, pero es una sensación increíble cuando ves los primeros rayos de luz después de haberte enterrado en tu mente, dice. Tras la operación de rescate, Nazar fue trasladado inmediatamente al hospital. Desde allí, el hombre llamó a su mujer y le contó lo sucedido. La mujer quiso ir a verle, pero él se lo prohibió y le aseguró que le trasladarían a Lviv, donde se encontrarían. Cuando me sacaron y no podía sostenerme sobre las piernas, no me di cuenta de que tendrían que amputármelas. En Lviv pasé una semana en cuidados intensivos y ninguno de los médicos mencionó la amputación. Justo antes de la operación, un cirujano vino a verme y me dijo que había que cortarme las piernas. Le contesté que si era necesario que me las cortara, recuerda Nazar. La mujer de Natalia recuerda que el domingo de la tragedia recibió una llamada telefónica en la que le decían que Nazar estaba en una misión, que sus piernas estaban enterradas en hormigón y que intentaban salvarlas. Me sorprendió esta información, no encontraba dónde sentarme, pero entonces empecé a rezar. Me tranquilicé, supe que estaba vivo. Recé el rosario toda la noche y me dormí. Me desperté con otra llamada, esta vez de Nazar. Tenía la voz ronca y débil. Le pregunté cómo estaba, si le dolían las piernas, y me dijo que no, porque ya no las tenía, recuerda Natalia. El hombre fue sometido a 7 operaciones. Tras las operaciones, permaneció mucho tiempo en cuidados intensivos por complicaciones en los riñones. La mujer añade que intentaba no llorar por teléfono para que Nazar no la oyera. Tampoco mostraba sus emociones delante de su hija, pero lloraba en el trabajo, donde sus compañeros la calmaban y hablaban con ella. Fui a verle a Lviv y me alegré mucho de verle. Me alegré aún más cuando pudo venir a casa. Tenemos un apartamento de una habitación e intenté hacernos la vida más fácil. Puse abajo todas las cosas que mi marido tenía que buscarse: platos, tazas, ropa. En el baño puse un espejo más abajo para que pudiera afeitarse y peinarse él mismo. Y así, básicamente, siempre sirvo y traigo lo que se necesita, dice Natalia. Trabaja como logopeda en un centro de rehabilitación donde atiende a niños. También tiene otro trabajo de su especialidad en el centro de rehabilitación del Hospital Municipal Noun de Ternopil, donde trabaja con personas que han sufrido derrames cerebrales, traumatismos craneales y con soldados heridos devolviéndoles el habla. Por eso sabe muy bien lo importante que es el apoyo de los familiares. Tras ser operado hace 6 meses, Nazar fue enviado a Holanda. A expensas de la parte holandesa, me pusieron prótesis caras y de alta calidad. En Ucrania difícilmente me las habrían puesto, dice el hombre. Admite que tardó mucho en acostumbrarse a sus nuevas piernas de hierro. Nazar dice que no oculta que lleva prótesis y no teme que la gente le mire o que los niños le señalen las piernas. A veces se me acercan niños por la calle, muy graciosos, y exclaman: «Mamá, mamá, mamá, mira las piernas de hierro de mi tío». Siempre me hace sonreír. Son curiosos. Para ellos soy como un Robocop, bromea Nazar Viktorovsky. De la familia del hombre, su hija Victoria, de 6 años, fue la que más fácil se tomó la lesión y la prótesis. Le dije que tendría piernas de hierro y que podría andar, y mi hija me contestó: «Por fin no tendrás frío en los pies en invierno». Nazar bromea y dice que por fin, después de tantos años, los médicos han conseguido curarle de su dolor crónico de rodilla. No me avergüenzo de ello, ni siquiera llevo pantalones, intento andar en pantalón corto. Me resulta más cómodo, porque los pantalones son difíciles de poner, y a veces tengo que ajustar las prótesis. Para ello, hay que quitarse los pantalones, pero con los pantalones cortos puedo ajustármelas rápidamente y ya está, dice el hombre. Viktorovsky dice que su lesión y amputación le hicieron echar un nuevo vistazo a su ciudad natal. Hace apenas un año
solo podía desplazarse en silla de ruedas y, según admite, era una pesadilla. Mientras que en el centro de la ciudad las autoridades de Ternopil han empezado a rebajar bordillos, instalar pasamanos y rampas que cumplen las normas, en la zona donde vive Nazar la situación es deplorable. Ahora llevo prótesis, así que puedo subir el bordillo o agarrarme a la barandilla, pero antes de las prótesis iba en silla de ruedas. Para las personas discapacitadas es muy difícil desplazarse. Hay muchos pasos de peatones donde los bordillos son altos. Es posible bajar sin problemas, dice Nazar Viktorovsky. Nazar utiliza una silla de ruedas desde hace casi un año. Vive con su familia en un apartamento del barrio residencial de Druzhba. Dice que allí no solo no hay bordillos rebajados, sino que la propia acera está cubierta de agujeros, lo que dificulta el paso incluso para una persona normal. Nazar cree que las autoridades locales deberían tomarse este problema más en serio. Después de todo, muchos de los soldados que resultaron heridos se han sometido a rehabilitación y ya están regresando a casa. Tras regresar del frente, ni siquiera pensó en trabajar. Sin embargo, en marzo de 2024, su amigo, que trabaja en la policía de Ternopil, le habló de una vacante para despachador, de línea 911. Nazar acudió a una entrevista en el nuevo centro de situación del departamento de policía. Aprobó la formación y lleva trabajando más de un mes. Nazar, junto con otros empleados, recibe llamadas sobre delitos o infracciones administrativas de dos regiones, Ternopil y Kherson. La línea de despacho de la policía de Kherson se trasladó a Ternopil debido a la gran carga de trabajo, ya que en la zona hay bombardeos todos los días y la gente llama cada minuto. Según Sergei Zyubanenko, jefe de la policía de Ternopil, actualmente trabaja... Buenos días a todos. Hoy me gustaría contarles la historia de dos valientes que dieron la cara por su país. La primera historia es la de Dmytro Polovian, un soldado ucraniano que sobrevivió al cautiverio y a la desesperación de volver a casa y encontró una forma de recuperarse a través del deporte y de los Juegos Invictus. Mi historia militar es un tema difícil. Dmytro encuentra las palabras para describir su experiencia en la guerra. Menos de un año antes de unirse al equipo de los Juegos Invictus, se encontraba en estado grave en cautiverio ruso. Tras ser intercambiado en octubre de hace 22 años, Dmytro afirma que fue el deporte lo que le ayudó a sobrellevar mejor los recuerdos de aquel traumático periodo. El militar de 27 años contó a Suspilne Sport qué pensamientos tenía sobre el intercambio y cómo la hermandad Invictus había afectado a su vida. Asumí el hecho de que ya estaba muerto para todos. El servicio de Dmytro Polovian en las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó el 17 de marzo de hace 22 años. No fue reclutado hasta el segundo intento, ya que el comisariado militar lo rechazó debido a su lesión en la pierna. Al principio, Dmytro estudió Somtov para ser lanzagranadas, y un mes después se alistó en las tropas de asalto aéreo, la 46ª Brigada Petal. Polovian combatió en el sector de Kherson. Allí resultó gravemente herido durante una de las operaciones de combate de julio y fue hecho prisionero al mismo tiempo. Tras casi 3 meses de cautiverio en la Crimea ocupada, el 13 de octubre, Dmytro y otros 19 soldados fueron liberados. No tenía esperanzas de sobrevivir ni de volver, admite Dmytro recordando la gravedad de sus heridas. Durante la batalla fue alcanzado en el pecho, las piernas y la columna vertebral, aunque su primera reacción fue «por fin he vuelto a casa». Pronto le resultó difícil asimilar el repentino cambio de realidad y sacudirse los pensamientos de abatimiento que se habían convertido en habituales en los últimos meses. Cito: «Cuando estaba en cautividad, aceptaba el hecho de que lo más probable es que ya estuviera muerto para todo el mundo», explica el soldado. «Cuando me hirieron, comuniqué mis heridas por radio. Con esas heridas, las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Pensé que mis camaradas y mi familia probablemente me daban por muerto. Fue difícil volver. Soñábamos con lo primero que comeríamos cuando volviéramos. Historias sobre comida y emociones de soldados ucranianos
liberados de su cautiverio, con números sustituidos por palabras, cita: Ahora también estoy muy contenta con las manzanas, aunque haya pasado mucho tiempo desde el intercambio, respondió Yulia Taira Payevska, participante en los Juegos Invictus, a una foto de uno de los soldados liberados llorando mientras sostenía una manzana en abril de 2023. Las manzanas son probablemente la fruta de la historia de la humanidad más llena de significados e imágenes. Ahora se ha añadido otra imagen a la historia de la humanidad debido a las acciones inhumanas del enemigo. Estas palabras de Julia Taira-Payevska describen con precisión el significado que la comida corriente puede tener para las personas que han experimentado los horrores del cautiverio. Para Dmytro Polovian y otros soldados ucranianos liberados, la comida se convirtió no solo en una forma de saciar el hambre, sino también en un símbolo de libertad, de vuelta a la vida normal, y en un recordatorio de los que seguían cautivos. Sueños de comida en cautividad, Dmytro, como muchos otros prisioneros, pensó mucho en la comida durante su cautiverio. Confeccionaba menús enteros con sus platos favoritos que le gustaría comer tras su liberación. Le pedía a su madre que le trajera refrescos dulces de su Kvasiliv natal. Estos sueños de comida se convirtieron en un rayo de esperanza, motivación y una forma de mantener el contacto con la vida normal. Apatía y dificultades con la comida tras la liberación. Sin embargo, tras la liberación, las codiciadas comidas no siempre aportaban la satisfacción esperada. Al contrario, muchos soldados liberados se enfrentaban a la apatía y a la incapacidad de comer. Dmytro lo atribuye no solo al agotamiento físico, sino también al trauma psicológico, a la culpa de los que permanecieron en cautividad y a la constatación de los horribles acontecimientos que habían vivido. La comida como forma de curación. A pesar de las dificultades, los soldados ucranianos liberados vuelven poco a poco a la vida normal. La comida vuelve a ser una fuente de alegría y placer para ellos. Aprenden a comer lo que les gusta, a cocinar sus platos favoritos y a compartirlos con sus seres queridos. La comida se convierte no solo en una forma de saciar el hambre, sino también en una parte del proceso de curación y de vuelta a una vida plena. Importante recordar la historia de Dmytro Polovian y otros soldados ucranianos liberados de su cautiverio es otro recordatorio de la crueldad e inhumanidad de la agresión rusa. Sus relatos sobre la comida y las emociones nos ayudan a comprender mejor por lo que pasaron y la importancia de apoyar a quienes han sobrevivido a los horrores del cautiverio. Los flashbacks son perturbadores, pero el tiro con arco ayuda la historia de Dmytro Polovian, un soldado que sobrevivió al cautiverio y a la desesperación de volver a casa y encontró en el deporte y en los Juegos Invictus una forma de recuperarse. Al igual que su hermana, que también sobrevivió al cautiverio, Dmytro Polovian habla de la compleja relación con la comida de los antiguos prisioneros de guerra. Al principio inventaba menús enteros con platos que disfrutaría tras su liberación y pedía a su madre que le trajera refrescos dulces de su Kvasiliv natal, en la región de Rivne. Cito: Yo y otros prisioneros de guerra solíamos soñar con lo primero que comeríamos cuando volviéramos, lo primero que haríamos, a quién escribiríamos o llamaríamos. Planeé todo un programa para mí. Por ejemplo, soñaba que cocinaría borscht con bacon para desayunar. Para comer, me reuniría con mi familia y amigos y asaría kebabs. Un soldado me dijo que quería cangrejos de río hervidos en cerveza para cenar. Pensé que debía adoptar esta técnica. Sin embargo, tras mi licenciamiento, estas fantasías se convirtieron en apatía. Cuando vuelves, tienes la oportunidad de pedir cualquier comida, de comer lo que quieras, pero no tienes ningún deseo. Describe Dmytro los cambios en sus emociones. Lo atribuye, entre otras cosas, a la constatación de que no todas las personas con las que estuvo en cautividad fueron liberadas. Este pensamiento no le permitió disfrutar plenamente de la comida a la que no había tenido acceso hasta hacía poco. Cita: Tampoco podía comer muchas cosas debido a la comida que me daban allí, añade el soldado. Pesaba 100 kilos antes del cautiverio.
y cuando me liberaron pesaba 54. Comprendí que necesitaba ganar peso, pero me costó superarlo. Más o menos lo conseguí, pero aún así, por ejemplo, no puedo comer gachas de avena ni cereales varios. Estoy harto de ellos de por vida. La natación, la comunicación con sus hermanos y el apoyo familiar son las cosas que, según Dmitro Polovian, más le ayudaron a adaptarse a su nueva vida. Los partidos de los inconquistables, con su ambiente fraternal, como él lo define, le dieron 2 de los 3 puntos a la vez. Cita: había oído hablar antes de estas competiciones, pero las ignoraba, dice Dmitri, y entonces empecé a nadar. Me entrenaba Andris Dalani Badarak, miembro del anterior equipo nacional, y no paraba de hablarme de los Juegos Invictus y de que debía intentarlo. Cuando participé en la selección, me gustó el ambiente de la competición, el hecho de estar al lado de gente como tú. Es la primera vez que los ves, pero el apoyo es enorme. Después de que Polovian fuera seleccionado inesperadamente para el equipo de los Juegos Invictus, eligió la natación, que es su deporte principal, así como el tiro con arco y el baloncesto en silla de ruedas para la competición de Düsseldorf. Nadar es relajante, explica el hombre invencible. Te sientes ingrávido, puedes estar a solas con tus pensamientos. Cuando estás nadando, te sientes muy bien. Dmitro también ve un efecto terapéutico en sus clases de tiro con arco. Cita: intento no pensar mucho en el cautiverio, pero a veces me viene a la cabeza involuntariamente. Practicas, y luego los flashbacks te dejan un poco fuera de combate. Pero el tiro con arco ayuda mucho. Tienes que estar concentrado en el blanco, olvidarte de todo lo que te rodea. Solo estás tú y la diana. Cada movimiento tiene que ser monótono y preciso, tienes que seguirlo, y entonces, sencillamente, no hay lugar para los malos recuerdos en tu cabeza. La segunda y última historia de hoy es sobre Artur Lachenko. La bala le entró en el estómago, dio vueltas, golpeó el borde del blindado y salió casi cerca del pulmón. Me desgarraron el riñón. Recuerda herido, cerca de Kupiansk, el soldado de alto rango Artur Lachenko, de la 32ª Brigada Mecanizada Separada. El soldado tiene 28 años. Se alistó en las Fuerzas Armadas de Ucrania en enero de 2023. En su casa de Obukiv, en la región de Kiev, le esperan su madre, su hermana, su sobrina, su esposa y sus 2 hijas. Recibió la Orden al Valor de manos del presidente. Tras ser herido, tuve la oportunidad de someterme a una rehabilitación prolongada, pero decidí volver al servicio lo antes posible. En el hospital tuve un pensamiento. Ya está, he recuperado lo que era mío. El tratamiento fue difícil, me desgarraron los intestinos y tuvieron que extirparme el bazo. Prosigue Arthur. Aún me avergüenzo de mis vacilaciones. No pude evitar volver con mis camaradas. Antes de la invasión a gran escala, el hombre trabajaba en una fábrica de plásticos. En febrero de 2022, debido a la gran afluencia de voluntarios, no pudo entrar en las primeras filas de voluntarios. Esperó casi un año a ser llamado a filas. Está claro que tenía miedo de ir a la guerra, aunque me preparaba conscientemente para ello. Pero más miedo me daba volver a ver las imágenes de Bucha, en mi ciudad, con mis hijas. Por ellas superé mi miedo natural. Ya en la 32ª Brigada, Artur se mostró muy activo en el campo de entrenamiento, aprendiendo a prestar primeros auxilios, por ejemplo. También recuperó su destreza en el manejo de armas, que había olvidado desde el servicio militar. En su nominación para el premio estatal, el comandante de Artur describió la hazaña de su soldado de la siguiente manera. Cerca del pueblo de Sinkivka, distrito de Kupiansk, región de Kharkiv, tras un ataque masivo con mortero, el enemigo lanzó un ataque contra una de nuestras posiciones. Los soldados heridos en ella necesitaban evacuación inmediata. En ese momento, el soldado superior Artur Lachenko se encontraba en una posición de tiro vecina. Tras evaluar rápidamente la situación, formó y dirigió un grupo de asalto que se desplazó para ayudar a sus compañeros heridos. Se enfrentó al enemigo.
Los rashistas sufrieron importantes pérdidas y se retiraron ante la embestida de nuestros combatientes. A la pregunta de si recibir la orden al valor de manos de Volodymyr Zelensky fue una motivación aún mayor para Arthur, el soldado respondió modestamente: no. Todos en el ejército son ya héroes. Para sus familias, sí. Estamos defendiendo Ucrania, y esto ya es una recompensa para nosotros, aunque por supuesto fue agradable conocer al presidente, sobre todo oírle hablar: todo será Ucrania. Me conmovió. Creo que así será, incluso si nos fijamos en nuestra división. El granjero de ayer y un informático luchan codo con codo. Algunos proceden de grandes empresas, otros se alistaron en el ejército solo para disfrutar de lo que cultivaban en su huerto. Algunos tienen una familia numerosa esperándoles en casa, mientras que otros han pospuesto su sueño de formar una familia hasta después de la victoria, porque todos luchamos por el futuro. Es genial sentir el poder de esta unidad, saber que puedes confiar todo a tu compañero de armas, incluso tu vida, porque siempre te cubrirá las espaldas, aunque es poco probable que mis palabras sean 100% claras para los que no han estado aquí. ¿Saben lo que realmente me motiva?, añade Arthur. Es la certeza de que estoy en el lugar adecuado en el momento oportuno. Se lo explicaré con un ejemplo. En el bosque cercano a Sinkivka perdimos el contacto por radio con nuestro guía. Le buscamos desde un dron, pero fue en vano. Alguien ya habría escrito una nota: desaparecido en combate. Este tipo no quería ser guía, pero alguien que conociera el camino tenía que llevar el reabastecimiento a la posición. Así que intenté persuadirle para que lo hiciera de nuevo. Le apreté los hombros y le dije a la cara que era el mejor, que no podíamos hacerlo sin él. El director de orquesta hizo un trabajo increíble, hizo unos cuantos movimientos y estaba de vuelta de la misión. Sin embargo, el enemigo era astuto. Descubrió nuestras rutas y empezó a dispararnos con Bog. Le hirieron en el brazo y en la pierna y se estaba desangrando. Al cabo de un rato consiguió ponerse en contacto. Sentí que perdía el conocimiento. Llamé a los chicos de las posiciones vecinas y les pedí que enviaran a alguien a buscar al soldado. Empecé a formar un equipo de rescate en mi reserva. La mayoría se negó, porque pensaban que en el bosque nocturno lleno de enemigos, las posibilidades de encontrar a alguien eran escasas y perderíamos aún más gente. Aquellas 2 horas de la operación de búsqueda me parecieron una semana. Me sentí increíblemente responsable de la vida de mi camarada. Aún así, consiguió alcanzar su arma con la mano que le quedaba y hacer un disparo al aire. Esa fue la baliza sonora que lo localizó. A veces hablamos con ese tipo por teléfono, y cada vez que dice, casi llorando: si no hubiera sido por ti, todo podría haber acabado de otra manera. Hola, hoy me gustaría contaros la historia de un militar al que llaman el remarque ucraniano. También os invito a escribir en los comentarios qué historias similares conocéis. La historia más interesante será incluida en el próximo vídeo, y podremos compartirla juntos. Volvamos ahora a la historia del remarque ucraniano. Oleksandr Budko, un joven de 26 años de Rivne, tenía grandes planes para 2022. Iba a convertirse en diseñador gráfico y estaba trabajando su último turno como camarero en uno de los establecimientos del distrito Podil de Kiev. Pero la mañana del 24 de febrero todo cambió, y en lugar de ir a trabajar, Oleksandr empezó a buscar la forma de alistarse voluntario en el frente. No fue a la oficina de alistamiento militar. Había colas y no era seguro que le aceptaran debido a su estado de salud. Tenía problemas en las piernas, explica sonriendo. Hay una amarga ironía en estas palabras. Exactamente 6 meses después, el 24 de agosto, Oleksandr, que ya era comandante de pelotón del 49º Batallón separado de fusileros Sich de los Cárpatos, de indicativo Terén, perdería ambas piernas durante la contraofensiva de Kharkiv. El soldado escribe sobre su vida militar cotidiana y sus heridas sin tapujos en su diario de Instagram, que leen más de 23.000 personas. Algunos le llaman el remarque ucraniano, otros Kurt Vonnegut.
capaz de contar con humor las historias más trágicas, y a Oleksandr le gusta su compatriota Ulas Samchuk. Ahora el soldado tiene un nuevo plan. Está escribiendo un libro, adaptándose a la vida sobre sus nuevas piernas de hierro. El título de su futura autobiografía de guerra es La historia de un hombre obstinado. Oleksandr dice que describe bien su viaje al frente. Antes de la guerra nunca había empuñado un arma, pero tenía un gran deseo de meterse en el meollo del asunto. Como explica el soldado, no quería que los sacrificios de quienes dieron su vida por Ucrania, empezando por las guerras cosacas, fueran en vano. Era una fuerza motriz que se originó en mí hace mucho tiempo, dice Oleksandr. Pero todo resultó no ser tan sencillo. Al principio ingresó en una de las organizaciones nacionalistas, con la que pasó un mes y medio haciendo ejercicios de tiro y estudiando medicina táctica. Se estaba preparando para convertirse en piloto de asalto, pero se cansó de esperar la oportunidad de demostrar su valía. Mientras se libraba la batalla por Kiev, su servicio se limitaba a vigilar un edificio con datos importantes para el Estado, cuenta el soldado. En abril les comunicaron que tenían una misión de combate. Cita: hubo explosiones, tanques, fuerzas especiales, y pensamos, esto es genial. Pero luego nos dijeron que éramos un grupo de evacuación y que nuestros intentos de entrar en el grupo de asalto eran inútiles. Me enfadé, y entonces esta tarea se canceló. Pronto, los voluntarios decidieron marcharse y buscarse la vida en otras unidades. Oleksandr acabó en el Sich de los Cárpatos, donde un mes después fue nombrado comandante de un pelotón de apoyo de fuego de la segunda compañía. Pero incluso aquí hubo obstáculos. Cuando el batallón fue enviado a la zona de Izium en mayo, el coche en el que debía ir, Oleksandr se averió. Tuvimos que cambiar el coche o quedarnos en Kiev durante un tiempo desconocido. Era mi quinto o sexto intento de llegar al frente, y me dije, no, esto es un poco surrealista, tengo que ir, recuerda el soldado. Finalmente, parte del grupo fue subido a una furgoneta de carga. Había sitio para todos menos para Oleksandr y otros dos chicos. Empezaba a darse por vencido cuando llegó el comandante y le dijo que se iba al frente en su coche y que podía acompañarle. Oleksandr estaba feliz. Reconoce que para él eran como unas vacaciones. Le gustaba estar en el ejército. En su batallón de voluntarios, dice, no había que hacer cola a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. No había informes estrictos y a menudo se tuteaba a los comandantes. Además, una semana después de llegar a la región de Kharkiv, el 19 de mayo, empezaron a avanzar lentamente. Oleksandr recuerda con detalle el día en que fue herido, el 24 de agosto. Recuerda que se despertó a las 3 de la mañana. Todo el pueblo estaba cubierto de cintas y banderas azules y amarillas. Era impresionante. A última hora de la tarde, cuando los soldados regresaban de sus posiciones, aún no había nada de esto. Los lugareños habían trabajado duro para que fuera un día festivo para ellos y los militares. Los soldados cogieron sus raciones y se dirigieron al pueblo vecino, a sus posiciones de mortero. Nuestros hombres ya habían entrado en algunas posiciones cercanas, las habían recuperado y habían hecho varios prisioneros. Un tanque empezó a bombardear el desembarco y no pudimos alcanzarlo con el mortero. Estaba a más de 7 kilómetros y el mando nos ordenó esperar nuevas coordenadas y objetivos, cuenta Oleksandr. El día era caluroso y los chicos decidieron hacer un descanso para comer. Siempre estaban cansados, se acostaban a las 10 u 11 de la noche y se levantaban a las 3 o las 4, cuenta el soldado. Así que después de comer decidieron echarse una siesta. Los soldados se tumbaron bajo un enorme nogal, detrás del cual no podían ver sus posiciones, y Oleksandr decidió que sería más seguro quedarse en la trinchera. Una vez cómodo, se quitó la armadura. Dice que nunca antes habían entrado aviones en el pueblo, y que incluso sorprendió a los militares, pero Oleksandr nunca pensó que lo matarían o herirían. Cito, empecé a quedarme dormido, cuando en un momento dado, nadie oyó un silbido ni una salida, sentí un terrible dolor en las piernas y el suelo se movió sobre mí. Empecé a gritar.
Mis compañeros estaban vivos, me desenterraron, pusieron rápidamente una barrera y pidieron la evacuación. El soldado dice que enseguida se dio cuenta de que un dolor tan intenso no presagiaba nada bueno. Incluso antes de llegar al frente, se le había ocurrido la idea de escribir su grupo sanguíneo no solo en su chevron, sino también en sus pantalones y botas, y cuando lo llevaban en camilla, se consolaba pensando que aunque no llevara chaleco con chevron, las inscripciones de sus botas deberían haber sobrevivido. En su diario recuerda cómo levantó la cabeza para asegurarse y vio que quedaba poco de sus botas. Sus pies seguían allí, dice Alexander, pero no tenían nada similar a lo que agarrarse. El soldado dice sentirse muy ofendido porque todo esto ocurrió durante la contraofensiva de Kharkiv y quería llegar al menos a Izium. En el pueblo vecino de Barvinkove, Alexander sufrió su primera amputación. Después fue trasladado a un hospital de Kharkiv y luego a Poltava. Como estuve varios días en Kharkiv sin operarme, el tejido empezó a morir y el médico dijo que debían levantarme la pierna izquierda, cuenta. Alexander habla de una atención médica inadecuada. Estuve en Poltava, empecé a pudrirme de verdad, y los médicos no querían dejarme ir a Kiev ni a casa, a Rivne, al hospital, por mucho que lo pidiera. Al final, gracias a los contactos voluntarios de mi amigo, me ingresaron en el Hospital Central de Kiev, y allí me hicieron 2 amputaciones más, cuenta el soldado. Temía perder la rodilla a este ritmo, pero se salvó. Sus padres no sabían nada de las amputaciones. El soldado quería contárselo después de todas las operaciones para no disgustarlos una vez más. Casi se lo pierden. Se enteraron de la noticia por las redes sociales, donde un amigo de Alexander anunció una recaudación de fondos para gastos médicos. Cita: por supuesto, había lágrimas en mis ojos, pero les puse de otro humor. Inmediatamente puse todo en su sitio, que puedo cuidar de mí mismo, que no necesito llevar pañales ni limpiarme la boca. Alexander empezó a darse cuenta de que tendría que vivir de otra manera solo cuando se subió a una silla de ruedas y empezó a moverse por las calles. En Kiev no era tan difícil, pero en Rivne y Lviv, donde hay muchos adoquines, es casi imposible usar una silla de ruedas, dice el soldado. También se ha dado cuenta de que la gente suele mirar hacia abajo cuando ve amputaciones. La fotógrafa Marta Sirko, residente en Lviv, también se percató de ello. Recuerda cómo la gente hace largas colas en los museos para contemplar hermosas estatuas romanas antiguas, aunque a muchas de ellas también les falten brazos, piernas o narices. Este contraste la sorprendió e invitó a Alexander a una sesión fotográfica para mostrar a la gente monumentos vivos, los testigos más cercanos de la guerra, que ella creía que debían admirarse de la misma manera. Él aceptó para inspirar a sus compañeros a no ser tímidos tampoco. Cito: según he oído, algunos tipos aceptaron una sesión de fotos después de mis fotos, y la gente está sobrevalorando poco a poco la situación que hay y habrá en nuestro país. Prótesis y conocer América. 3 meses después de su lesión, a Alexander le pusieron prótesis. En Ucrania se fabrican buenas prótesis gratuitas para los militares. Si se trata de perder un brazo o una cadera, la mejor tecnología está disponible en el extranjero, dice. Le colocaron prótesis perfectas, pero Alexander también presentó una solicitud a la Fundación Revived Soldiers Ukraine, que lleva desde 2014 ayudando a proporcionar prótesis a los soldados ucranianos, y unos meses después lo enviaron a Estados Unidos. Allí le colocaron prótesis deportivas especiales, unas para correr y otras para CrossFit, ya que el soldado practicaba deporte activamente antes de la guerra y ahora quiere empezar a correr profesionalmente. Las prótesis se pueden cambiar en función de la tarea. Por eso ahora tengo 6 piernas, parezco una araña, ríe Alexander. Aprender a correr con prótesis es difícil, pero está motivado. En julio, Düsseldorf acogerá los Juegos Invictus, en los que compiten militares, personal de rescate y de las fuerzas del orden heridos en la guerra. En Miami, Alexander cumplió otro de sus sueños. Vio el océano y se aseguró de que podía nadar sin prótesis. Era la primera vez desde su lesión. Me reí y disfruté como un niño.
Ya no me daban miedo los tiburones, que suelen arrancarme las piernas a mordiscos, escribió en su diario. El soldado dice que a los estadounidenses no les sorprenden los miembros de acero. Su centro de prótesis estaba lleno de gente, adultos, adolescentes y niños muy pequeños. Cita: a veces vas por la calle y puede que los niños te presten atención y pregunten algo a sus padres, pero en general la sociedad no reacciona tanto, quizá porque antes era algo habitual y ahora se considera normal. Y aún nos quedan restos de la Unión Soviética, donde no había discapacitados porque no se les veía. Cito: estoy agradecido a mis piernas por caminar tanto. En Ucrania ya se han colocado piernas de acero a cientos de personas. El centro de prótesis Superhumanos, que abrirá en unas semanas en la región de Lviv, ha calculado que unos 5.000 ucranianos necesitarán prótesis basándose en las estadísticas de las guerras de Irak y Afganistán. Ahora Oleksandr vive una vida plena con sus nuevas piernas. Dice que sigue teniendo dolores fantasma. Cita: ayer sentía como si me corriera una corriente por los dedos, pero sigue adelante y tiene muchos planes. Dice que se siente un generador de ideas y que ya no le interesa el diseño gráfico. Ahora estudia en línea para convertirse en director artístico y cursa estudios en una escuela de periodismo. Le invitaron allí tras fijarse en un diario que Oleksandr empezó en Instagram unos días antes de llegar al frente. En él habla de sus camaradas, de historias del frente y de sus heridas. Cita: escribí principalmente para mí, pero quería que otros leyeran sobre los que luchan por nosotros y que no son realmente cyborgs, sino gente corriente como tú y como yo. Ahora, sus profesores de la escuela de periodismo, escritores tan famosos como Yuri Andrukhovich, Oksana Zabuzko, Lyubko Deresh y otros, le enseñan a escribir mejor, a reflexionar sobre la trama y los personajes. El soldado espera que esto repercuta favorablemente en su libro. También planea trabajar para Superhumanos para ayudar en la rehabilitación de sus compañeros soldados, pero por ahora, señala Oleksandr, sigue siendo un combatiente de los Cárpatos Sich y tiene por delante una comisión médica militar que puede destituirlo o declararlo parcialmente apto para el servicio en el cuartel general u otras autoridades. El soldado admite que no sabe qué quiere más. Cita: pienso ir en algún lugar de la línea del frente, hablar con los militares, levantarles la moral y tal vez incluso trabajar un poco, y entonces tomaré la decisión final, si asociarme con los militares o ayudar a los soldados heridos, a los civiles y desarrollar la inclusión en Ucrania. Recuerda su vida pasada sin nostalgia, más bien con gratitud, dice Oleksandr Budko, de 26 años. Estoy agradecido a mis piernas por haber caminado tanto, por haber ido a tantos sitios, por haber visto tantas cosas. Creo que me dieron el ímpetu, la comprensión y las habilidades que puedo utilizar ahora, de pie, con prótesis. No desaproveches las oportunidades que están bajo tus pies, o incluso en tus piernas, aconseja el soldado a miles de sus lectores. Esta es la historia, queridos amigos. Háganos saber en los comentarios si le ha gustado y qué opina de este tipo de historias. Además, no olvidéis que si tenéis una historia similar, podéis escribir sobre ella en los comentarios, y así podré hacer y distribuir un vídeo sobre vuestra historia para que el mayor número posible de personas pueda conocer el heroísmo y los sacrificios de los militares, defendiendo la libertad y dando la cara por su país. Dile a mi madre que pronto estaré en casa. La víspera del 8 de marzo, Sergi recibió inesperadamente un mensaje de audio de la página de Instagram de otra persona. Reconoció la voz de su padrino Vlad Ivanov, que junto con su hermano Stas fue hecho prisionero por Rusia cerca del puente de Kherson el 24 de febrero. La madre también reconoció la voz de su hijo, y de fondo se oía el ruido de las ruedas, como si estuviera de camino a casa. Pensé que llegaría en tren y esperé fuera hasta las 3 de la mañana. No sé en qué estaba pensando en ese momento, dice Olena Ivanova y se echa a llorar. Vlad y Stas nunca llegaron esa noche. La noche del 23 al 24 de septiembre,
Olena no volvió a dormir. Le subía la tensión y esperaba las listas. 215 personas regresaban a casa tras su cautiverio. Entre ellos había 10 combatientes extranjeros, muchos azovitas y famosos comandantes de defensa de Azovstal. El país se conmovió con esta buena noticia tan esperada. El SBU informa de que ya se han producido 20 intercambios y 802 ucranianos están libres. Varios miles más, entre ellos 616 mujeres, incluidas embarazadas, siguen retenidos por los rusos, afirma el viceprimer ministro Irina Vereshchuk. Estamos hablando de 2.500 prisioneros. La gente permanece en cautiverio, y lo peor es que los civiles permanecen allí, dijo a BBC News Ucrania. Las autoridades ucranianas han afirmado anteriormente que más de 2.000 soldados ucranianos han abandonado Azovstal. Al mismo tiempo, la parte rusa afirma que hay entre 6 y 8.000 prisioneros en el lado ucraniano. El checheno dijo: «Te retendremos y te dejaremos ir». Los hermanos Ivanov de Berkivtseve, en la región de Dnipro, tienen casi la misma edad. Vlad tiene 26 y Stas cumplió 25 en cautiverio. Iban a la misma clase y luego al mismo grupo en la escuela técnica. Casi al mismo tiempo firmaron un contrato y se alistaron en la misma unidad militar. Los dos estábamos en la ATO. En el momento de la invasión rusa, Vlad Ivanov era jefe de pelotón de la 59ª Brigada y Stas era lanzagranadas en una compañía de infantería. La mañana del 24 de febrero, Vlad llamó a un amigo para desearle feliz cumpleaños. No le oyó, y cuando volvió a llamar, el checheno ya había contestado al teléfono y el propio Vlad le confirmó que estaba en cautividad, dice su madre. El checheno me dijo: «No te preocupes, te retendremos y te soltaremos», relata la mujer la conversación. Stas informó a su mujer de su captura y le dijo que cuidara de su hijo Artur, de 7 años. Al igual que Vlad, Stas recibió un nuevo mensaje desde el número de otra persona antes del 8 de marzo. «Mamá, estoy bien, estoy herido, en el hospital de Sebastopol, pero no me incapacitarán». Entonces encontró un vídeo en internet en el que entrevistaban a Stas, un preso, con la cabeza vendada. En mayo, su compatriota, que había sido intercambiado desde la isla de Zmiinji, dijo a Olena que había visto a los chicos. Según él, estaban en centros de detención preventiva de Kursk, Belgorod Oblast y Taganrog. Otro tipo llamó, recuerda su madre, diciendo que Vlad estaba en Nova Kakhovka y que le habían disparado en las piernas. La familia no sabe dónde está ahora su hermano. El hijo de Stas, que se parece mucho a su padre, empezó el primer curso en otoño. Le dicen que su padre está en la guerra. Olena recuerda que un día, cuando un caza volaba demasiado bajo, el niño cogió a su amigo de 8 años de la mano y le dijo: «No tengas miedo, mi padre lucha por Ucrania y nos salvará a todos». Hubo un infierno en Mariupol, ahora hay un segundo infierno. En enero, mi hijo estaba de vacaciones. Dijo que se iba a entrenar al oeste de Ucrania, cuenta Irina Solonchuk. Su hijo Vladislav sirve en la 43ª Brigada de la 200 División Antitanques. Irina no supo que su hijo estaba en Mariupol hasta el último momento. El 24 de febrero me llamó a las 5 de la mañana y me dijo: «Mamá, recoge tus cosas y vete al sótano, que ha empezado la guerra. Recuerda». Vladislav escribía a su madre todos los días. El 12 de abril, cuando rompió el cerco desde la siderurgia Ilich de Mariupol, fue capturado junto con 9 de sus camaradas. Irina se enteró por el comandante de su hijo. Encontró a la Smirnina las madres de otros 9 soldados que habían sido hechos prisioneros con su hijo. Los prisioneros fueron enviados primero a Olenivka y luego trasladados a una prisión de Taganrog. A principios de junio, Irina recibió una carta de Vladislav. Está en ruso, aunque en la familia solo hablamos ucraniano. Escribe de puño y letra que no está herido, dice la mujer. En Mariupol hubo un infierno. Ahora hay un segundo infierno. No sabemos cómo están allí. No sé cómo esperarlo, dice Irina.
todavía no sabe que es padre. Este bebé es mi nieto Renat. Nació hace menos de un mes. Su padre no sabe nada de su nacimiento. Aunque estaba soñando y esperándolo, Inna Kolbasova de Mariupol publicó en las redes sociales una foto de su nieto con unos calcetines en los que se leía «Quiero a mi padre». Volodymyr Kolbasov, adiestrador de perros de la Guardia Nacional, como la mayoría de los defensores de Azovstal, fue capturado el 18 de mayo mientras su familia y su esposa embarazada se escondían en los sótanos de la ciudad bajo el fuego. El 24 de febrero, Volodymyr fue a su unidad para vigilar una perrera. Poco después, fue bombardeada y todos los perros murieron quemados, cuenta su madre. Consiguió entregar su pastor alemán a su familia. La última vez que vieron a Volodymyr fue en Lesiem el 15 de marzo, cuando pasó unos minutos por su casa. Volvieron a saber de él en abril. La familia se enteró de que su hijo estaba herido. Le sacaron metralla de la cara y del brazo, pero no de la pierna. La familia no sabía que su hijo estaba en Azovstal. Apenas tenían noticias sin la conexión. Estábamos en estado de shock, porque bombardeaban constantemente la planta. Todo en la casa temblaba cuando los rusos, lanzaban bombas sobre ella. Fueron los días y las noches más aterradores, dice Inna. La mujer y su nuera abandonaron Mariupol en junio. Entre el 28 y el 29 de julio pasaron otra noche terrible. Se produjo un atentado terrorista en Olenivka, donde, según les dijeron, tenían retenido a su hijo. Vivieron en la oscuridad hasta el 6 de septiembre, cuando de repente llegó una carta de Volodymyr. Preguntaba por su mujer, sabiendo que estaba a punto de dar a luz. Le escribieron una respuesta, incluso imprimieron una foto, del bebé, Ed. Esperamos que la reciba. Mamá, ganaremos. La madre del soldado de la Guardia Nacional, Maxim Shturmak, del pueblo de Ustia, en la región del Lviv, tampoco sabía que su hijo estaba en Azovstal. El chico solo tiene 21 años. El año pasado, en agosto, firmó un contrato antes de terminar el servicio militar. Después del 6 de mayo, dejó de ponerse en contacto. No sabíamos nada. Nadie nos dijo lo que pasaba durante casi un mes, recuerda su tía Galina Bostrikova. Pensaron que los teléfonos podrían haber muerto. Tras la evacuación de los soldados, la familia recurrió a la policía para encontrar al soldado desaparecido. Les dijeron que la unidad militar 3057, donde estaba destinado Maxim, ya no existía, y la esperanza murió por completo, dice Galina. Más tarde, resultó que Maxim estaba entre los supervivientes y fue trasladado a Olenivka. En julio, le dijo a su amigo que estaba esperando un juicio en Donetsk, cuenta Galina. Según entendió su familia, se lo llevaron de Olenivka unos días antes del ataque, y luego lo devolvieron de nuevo. Su amiga Cristina recuerda a Maxim como un tipo sociable y un líder. Le dijo que después de la victoria quería escribir un libro. A su compañero de clase, Ihor, le escribió sobre su herida de metralla, después de la cual pensó que estaba acabado. Su familia se preocupó cuando los medios de comunicación empezaron a hablar del ataque de Rusia en diciembre. Maxim dijo que el ejército estaba preparado para defenderse. «Mamá, ganaremos», recuerda la madre de Katerina, que dijo su hijo. Maxim Shturmak fue liberado el 16 de febrero de 2023. Me rindo cuando mi hijo no está en la lista. Mariana Chechelyuk, de 22 años, de Mariupol, lleva el nombre de la Madre de Dios. Mariana es pequeña y delgada, pero una luchadora en la vida, dice su madre mapritul Natalia Chechelyuk. ¿Cuánta salud se pierde cuando esperas esas listas de intercambio y tu hijo no está en ellas? Te rindes, pero reúnes fuerzas y vuelves a ver a empezar. Es como un círculo vicioso, dice la madre. La familia vivía en Mariupol, cerca de Azovstal. Durante los primeros días de la invasión, Mariana y su hermana Alina, de 15 años, quedaron atrapadas en el subterráneo de la planta. Mariana es teniente de policía y ayudó tanto a militares como a civiles en el refugio antiaéreo. Mariana y Alina salían de Azovstal por el corredor humanitario para civiles el 1 de mayo. Sin embargo,
Mariana fue detenida en la instalación de filtración de Novazovsk. Solo un mes después, Natalia se enteró por una llamada de una chica que no conocía de que Mariana estaba en Donetsk, viva, y la mantuvieron en una celda separada durante 2 meses. Mi hijo lleva 62 días sin salir, no ha visto el sol. El 27 de junio, Mariana fue trasladada a Olenivka. Lo contó un voluntario liberado de Mariupol. La familia hizo un llamamiento a todas las autoridades responsables de la liberación de presos. Saben de Mariana Chechelyuk, pero hasta ahora no pueden devolverla. Siempre he pedido por todos los niños, por todas las hijas y todos los hijos. Quiero de verdad que todos vuelvan y que las madres abracen a sus hijos. Dice Natalia que desea que ninguna madre pase por lo que ella ha pasado. No te olvides de Chongar. En la noche del 24 de febrero, un recluta con el indicativo de llamada Malji, la BBC conoce su nombre y apellidos, pero su familia no quiere publicarlos. Ed, de la región de Kherson, estaba de servicio en el pueblo de Chongar, fronterizo con Crimea. Llamó y dijo que todo iba bien, que quería a todo el mundo. No volvimos a oír su voz, dice una prima sobre su hermano de 21 años. Por la mañana, la familia se enteró de que una parte había sido destruida y muchos cuerpos se habían quemado, cuenta. Pero entonces, un conocido reconoció al tipo de un reportaje de la televisión rusa sobre prisioneros de guerra. Lleva 7 meses y 2 días en cautividad. Es muy joven, tiene toda la vida por delante. Quedan muchos chicos en Chongar, dice la hermana, preocupada porque apenas se menciona a los presos de Chongar en los medios de comunicación. Escribió al ministro Irina Vereshchuk, llamó a la Cruz Roja. Todos le decían que su hermano estaba vivo. Mali escribió una carta escrita a su familia. No dice nada sobre si está comiendo o está sano, dice su hermana, solo que le espera un duro invierno, pero que cree que volverá a casa. Su madre se comunica con las madres de los chicos de Chongar y vieron a su hijo. 2 de ellos fueron intercambiados. Escribe que es muy amable con nosotros. Todo el mundo lo sabe. Tiene muchos amigos. Solía invitar a 2 o 3 calles para su cumpleaños. Y cuando ganó su primer dinero, llevó sandías al campo, compró dulces para su mamá y medicinas para su abuela. Todos le esperamos. La jefatura de coordinación afirma que, tras el intercambio a gran escala del 21 de septiembre, el proceso irá más rápido. En una semana, otras 6 personas fueron devueltas. Ucrania promete devolver a todos. Cada día, decenas de ucranianos resultan gravemente heridos y muchos militares y civiles pierden miembros debido a la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Necesitarán prótesis para llevar una vida plena. En Ucrania, las prótesis son gratuitas, pero este proceso tiene sus retos y problemas. Las víctimas de las hostilidades no siempre están informadas o no creen en las capacidades de la medicina ucraniana, por lo que a menudo buscan prótesis en el extranjero. Por supuesto, para conseguir una prótesis de calidad en Ucrania, hay que pasar por ciertos trámites burocráticos. Los expertos también hablan de problemas con la carga de trabajo de los médicos nacionales y la falta de centros de rehabilitación. Además, la experiencia negativa de años anteriores indica a los heridos que es posible que no puedan conseguir una prótesis de calidad en Ucrania. Sin embargo, las autoridades y los médicos me aseguran que en Ucrania se colocan prótesis modernas, gratuitas y de gran calidad. ¿Cómo se consigue una prótesis con fondos públicos? Y merece la pena ir al extranjero. Explicamos los principales matices y contamos las historias de nuestros héroes. Número de víctimas. El número de víctimas que necesitan una prótesis se cuenta por centenares, y aunque las autoridades no dan cifras oficiales, el número de víctimas crece cada día. En junio, el ministro de Sanidad, Víctor Liashko, declaró que más de 500 ucranianos necesitaban prótesis y rehabilitación debido a la pérdida de miembros. Según estimaciones aproximadas del Proyecto de Apoyo Protésico de Ucrania, una iniciativa de formación sin ánimo de lucro,
el número de amputaciones se ha triplicado de media en comparación con años anteriores. El Fondo para la Protección Social de las Personas con Discapacidad, responsable de las prótesis proporcionadas por el Estado, declaró a BBC News Ucrania que 212 militares solicitaron prótesis entre el 24 de febrero y el 11 de septiembre. A 84 de ellos ya se les han colocado prótesis y se han sometido a rehabilitación. Otros 128 soldados esperan la fabricación de sus prótesis. Las organizaciones benéficas y de ayuda a los ucranianos afectados también informan de un gran número de personas que han acudido a ellas en busca de ayuda con prótesis. Según sus informaciones, se trata de entre 150 y 1.500 personas. Quiero volver a la primera línea. Vlad y Maxim son soldados. Fueron a defender el país inmediatamente después de la invasión rusa a gran escala, resultaron heridos y ambos perdieron una pierna. Rusia tiene aviación y arte, por eso hay tantos de los nuestros con miembros amputados, explica Vlad, que luchó en la zona de Izium. En lugar de su pierna derecha, ahora tiene una prótesis moderna. Al principio le costaba mantenerse en pie. 4 meses sin movimiento le pasaron factura, pero tras una semana y media de trabajo del protésico y sesiones con un terapeuta de rehabilitación, el hombre pudo caminar sin muletas. Ahora, cuando camino con la prótesis, puedo sentir mi pie. Siento como si fuera mi pierna. Incluso puedo pisar el acelerador en el coche. Se alegra Vlad. Maxim también tuvo que acostumbrarse a la prótesis durante algún tiempo. Dice que caminar es cómodo, aunque todavía poco habitual. Tras la prótesis y la rehabilitación, el soldado volvió a prestar servicio en las Fuerzas Armadas. Vlad también planea volver al frente. Pediré volver, porque esta guerra tiene que terminar. Estuvimos allí, lo sabemos todo, dice el soldado. Vlad está muy contento de haber tenido la suerte de recibir prótesis en el extranjero. Recuerda a sus compañeros que recibieron prótesis en Ucrania en años anteriores, se quejaban de incomodidad y falta de funcionalidad. Prótesis en el extranjero. Vlad y Maxim fueron los primeros de los 5 soldados ucranianos que recibieron prótesis en Estados Unidos. Todos los gastos fueron sufragados por el proyecto Prótesis para Ucranianos. Junto con ellos, recibieron prótesis 2 niños y un civil de Bucha. Cualquiera puede solicitar una prótesis. Para ello, es necesario tener un muñón cicatrizado, parte del miembro que queda tras la amputación y un pasaporte listo. También tenemos una división en miembros superiores e inferiores para que no nos toquen casos fáciles. Proporcionamos prótesis a los niños sin que tengan que hacer cola, y hay una división adicional entre los militares. Si es un especialista el que quiere volver al frente, le llevamos primero, dice el cofundador del proyecto, Yuri Aroshidze. El protésico de origen ucraniano, Yakiv Hradinar, está sorprendido por el progreso y la rapidez con que los ucranianos están aprendiendo a utilizar prótesis. A pesar de que se enseña a los pacientes a manejarse solos con la prótesis, en Ucrania necesitarán el apoyo de especialistas. Por eso, los fundadores del proyecto están pensando en abrir un centro aquí. Según nuestras estadísticas no oficiales y aproximadas, en Ucrania hay 1.500 personas que necesitan prótesis. Se trata de una recopilación de información de la Guardia Nacional, hospitales, etc., afirma Prótesis para Ucranianos. Retos para el sistema, las prótesis y la rehabilitación en Ucrania han evolucionado mucho en los últimos 8 años, afirma Elena Tolkacheva, jefa del servicio de mecenazgo de Azov. Ahora en Ucrania no hay ningún problema en tener que ir al extranjero para conseguir una prótesis de alta calidad. Los médicos ya tienen práctica y contratos con varios fabricantes para colocar prótesis que no difieren en calidad de las estadounidenses o europeas, dice Tolkacheva. El reto actual para la medicina es el gran número de heridos que hay desde el 24 de febrero. Por ello, dijo, hay una escasez catastrófica de centros de rehabilitación y de especialistas profesionales en rehabilitación en Ucrania. Todo ello ralentiza el sistema.
La práctica de enviar soldados al extranjero aliviará la presión sobre los protésicos ucranianos, afirma Tolkacheva, que añade que varios soldados del regimiento han ido hasta Estados Unidos a recibir prótesis durante un año. Los pacientes con casos complejos, como amputación por encima de la cadera o amputación de una parte del pie, también son enviados al extranjero. No te vayas para retomar el camino. Al mismo tiempo, el Servicio de Patrocinio afirma que los combatientes de Azov no están dispuestos a someterse a prótesis para volver al servicio lo antes posible. Hay chicos que resultaron heridos después del 24 de febrero, recibieron prótesis y regresaron a sus unidades. Solo en Azov hay hasta una docena de ellos, dice Tolkacheva. Esta es la historia de Vladislav, conocido como Carter. A los 17 años se alistó voluntario en el batallón Donbas y más tarde se incorporó al regimiento Azov. A principios de marzo resultó herido por un ataque aéreo. Lo último que recuerdo es una explosión a 2 metros de mí. En marzo, Carter fue evacuado de la sitiada Mariupol. Lo trasladaron a Zaporizhzhia durante 15 horas, lo operaron en Dnipro y le pusieron una prótesis en el Lviv. Carter ya ha aprendido a andar con una prótesis, y como la mayoría de los soldados heridos, quiere volver al servicio. Conseguir prótesis en Ucrania. Un proyecto especial de apoyo a las prótesis en Ucrania aboga por las prótesis a domicilio. No hay necesidad de conseguir prótesis en el extranjero. Es necesario introducir nuevas prótesis en Ucrania, afirma Olena Tsymbaliuk, representante del proyecto. Además, añade la fundadora del proyecto, Antonina Kumka, las prótesis deben fabricarse donde vive la persona, porque hay que mantenerlas. El proyecto de apoyo a las prótesis de Ucrania forma a protésicos y especialistas en rehabilitación y junto con el Ministerio de Política Social informa a las víctimas de prótesis sobre sus derechos y oportunidades. El problema de la industria protésica ucraniana es que aún se ve como algo atrasado, un sótano con patas de palo, pero todo el mundo recuerda el estado de la odontología ucraniana antes, y todo el mundo sabe a qué nivel está ahora, dice Antonina Kumka. Olena Tsymbaliuk explica que la calidad de las prótesis no depende del país de fabricación, sino de la competencia del protésico. Hay buenos y malos especialistas tanto en el extranjero como en Ucrania, y todos los componentes, manos, pies y rodillas, se compran principalmente en el extranjero, Escocia, Alemania, Estados Unidos, Japón. El precio de la prótesis. Los expertos afirman que la cantidad de dinero que el Estado gasta actualmente en prótesis es suficiente para adquirir una prótesis moderna y funcional. Este año, el gobierno ha presupuestado unos 2.000 millones de hryvnias para equipos técnicos de rehabilitación para personas con discapacidad. En el proyecto de presupuesto para el año siguiente, esta cantidad se incrementó, destinándose 282.000 millones de hryvnias a ayudas para la rehabilitación y otros 356 millones de hryvnias a prótesis con mayor funcionalidad. Todos los ucranianos que hayan perdido un miembro pueden obtener una prótesis de alta calidad con cargo al presupuesto, insisten las autoridades. El Fondo para la Protección Social de las Personas con Discapacidad dijo que las prótesis paramilitares dependen de sus capacidades funcionales y del tipo de prótesis. Puede ser de 20.000 hryvnias, una prótesis de pantorrilla del primer nivel de movilidad, a 220.000 hryvnias, una prótesis modular de cadera con un conjunto de rodilla de 4 eslabones y un inserto de composición de silicona del cuarto nivel de movilidad, es decir, de la máxima calidad, dice el comunicado. Además, el precio máximo puede triplicarse para los combatientes, dentaduras postizas gratuitas de la máxima calidad. Los fondos asignados por el Estado bastan para cubrir las prótesis primarias, ya sean mecánicas o cosméticas. Si los civiles quieren obtener una prótesis altamente funcional, tienen que pagar la diferencia a su costa. Para los militares, la segunda fase de alta tecnología de las prótesis es gratuita. Se trata de brazos protésicos mioeléctricos, rodillas mioeléctricas y pies funcionales.
Estas prótesis se accionan mediante electrodos que leen la corriente producida por los músculos del muñón durante la contracción. El coste de un pie funcional es a partir de $3.000 y el de una mano mioeléctrica oscila entre $5.000 y $7.000. Una persona puede conseguir gratis en Ucrania las prótesis de mayor calidad disponibles en el mundo. No hace falta irse al extranjero, afirma el proyecto de apoyo a las prótesis. Si las prótesis para los militares en Ucrania son gratuitas y modernas, ¿por qué hay casos de recaudación de fondos para prótesis? El proyecto de apoyo protésico ve varias opciones para este tipo de acciones. La gente no es consciente de sus derechos y oportunidades, o quiere hacer el bien a otra persona porque cree que en el extranjero hay mejores oportunidades, dice Olena Tsimbaliuk. A veces hay que recaudar dinero de verdad para comprar una prótesis cara de última generación. Esto es lo que ha experimentado Olena Tolkacheva, del servicio de mecenazgo de Azov. Cuando necesitamos pagar más, tenemos dinero que recaudamos e informamos de ello. Dice, ¿qué hacer si ha perdido un miembro? Los preparativos para la prótesis comienzan casi inmediatamente después de salir del quirófano. Se prepara el muñón y se lleva a cabo la rehabilitación. Para obtener una prótesis con cargo a fondos públicos, es necesario reunir un paquete de documentos, entre ellos una decisión de la Comisión Médica Militar y un documento que explique el origen de la lesión. Puede ser un extracto de una orden del comandante, un certificado de las circunstancias de la lesión o una copia de otro documento con información sobre la participación en actividades para proteger a Ucrania. La víctima elige una empresa de prótesis. Hay unas 50 en Ucrania. Junto con el protésico, determina el equipamiento. Un folleto elaborado por el Proyecto de Apoyo Protésico de Ucrania afirma que una prótesis debe ser cómoda y que el éxito en su uso radica en el ejercicio diario. Irrompible y sobrehumano. Ucrania también ha anunciado la creación de grandes centros de rehabilitación que también se ocuparán de las prótesis. Ambos centros están situados en la región del Lviv. La iniciativa Superhumanos prevé crear una clínica de rehabilitación para las víctimas de la guerra, con un centenar de camas y una fábrica de prótesis. Prometen que todos los servicios serán gratuitos. La región también puso en marcha un proyecto para construir un centro nacional de rehabilitación llamado Inquebrantable. El primer paciente del centro fue el paracaidista Mikhailo Yurchuk, de 33 años. En marzo de 2022 perdió un brazo y una pierna en una batalla cerca de Izium. El centro también ha instalado la prótesis más ligera del mundo de Unlimited Tomorrow. Se trata de un brazo biónico impreso en 3 impresoras D-printers y es para Yuri, de 32 años, del Lviv. La primera en recibir esta prótesis fue Sasha Filipchuk, una niña de 9 años de Gostomel. Ella y su madre están actualmente en rehabilitación en Estados Unidos. Ambos proyectos quieren elevar el nivel de las prótesis en Ucrania hasta el punto de que los ucranianos no tengan que ir al extranjero para conseguir una prótesis. Brazo robótico ucraniano. Además de las tecnologías con las que los protésicos ucranianos están aprendiendo a trabajar, los propios ucranianos están desarrollando equipos de alta tecnología. Por ejemplo, la startup ucraniana Esper Bionics ha desarrollado un brazo biónico con sensores eléctricos que permiten que las señales musculares muevan la prótesis con tanta eficacia. Para nosotros, Ucrania no es un negocio ni una expansión de mercado. Se trata de ofrecer a nuestra gente un buen producto y apoyarles mientras utilizan nuestro dispositivo, afirma Anna Beliantseva, directora de operaciones de la empresa. Esper Bionics tiene previsto fabricar e instalar prótesis de miembro superior junto con clínicas, así como formar a especialistas ucranianos. La empresa observa un gran interés y un gran número de iniciativas. Serhiy Tarasyuk, operador de radio de la compañía de ingenieros de la 24ª Brigada Mecanizada Separada, que lleva el nombre del rey Danilo, falleció el 1 de octubre de 2022 en la región de Kherson. Tenía 35 años. Era el hijo menor de sus padres.
Algunas personas tienen nietos, pero nosotros no tenemos nada después de nuestro hijo. Decidimos hacer un parque infantil para sentarnos en un banco, mirar a otros niños y recordar a nuestro hijo, explica a BBC Ucrania Oksana Tarasiuk, la madre del militar. La mujer dice estar encantada de ver cuántos niños vienen ahora a utilizar los columpios y las bicicletas estáticas, y a los adolescentes les encanta la mesa de tenis. Es como si la vida continuara. Antes no había nada parecido. Durante muchos años pasé por delante de este patio de camino al colegio y solo recuerdo un columpio y unas barras horizontales. Más tarde resultó que mi padre los había instalado una vez para Sergi y su hermano mayor. Al parecer, muchos niños que hoy vienen a jugar allí no saben a quién deben estos cambios. No hay ninguna placa con el nombre de Sergi, pero pronto aparecerá en la fachada del edificio. La familia sigue llorando la pérdida de su hijo, pero está orgullosa de él. No te vayas, hijo. Cuando estalló la Gran Guerra, los Tarasiuks, sus hijos y nietos, su hijo mayor acababa de tener un hijo, decidieron irse al campo, a su dacha. La familia tiene allí una gran casa inacabada, en la que vivían de vez en cuando. Barash es una ciudad tranquila, no lejos de la frontera bielorrusa, en la que viven 50.000 personas. Pero allí está la central nuclear de Rivne, y parecía bastante lógico que, después de que los rusos se apoderaran de la central nuclear de Chernóbil, esta ciudad pudiera ser el siguiente objetivo. Mucha gente se marchaba, recuerda Oksana Tarasiuk. Nos quedamos en la dacha 2 o 3 semanas y decidimos que no nos iríamos. Mi hijo menor, Sergi, trabajaba como conductor y empezó a repartir ayuda humanitaria en el frente. Ya entonces empezó a hablar de alistarse en las Fuerzas Armadas, pero su madre se oponía. Le dije, no vayas, hijo, a menos que te llamen a filas, y no vayas tú tampoco. La llamada llegó a finales de abril. Todo fue muy rápido, recuerda Oksana. Por la tarde, Sergi recogió sus cosas, cogió el coche y se marchó. Toda la familia lo despidió delante del comisariato militar. Por alguna razón, todos decidieron venir, recuerda. Tiene una foto de ese momento. Fue la última vez que Oksana vio a su hijo. Un ángel de la guarda, Sergi, como muchos soldados, no hablaba mucho de lo que vio en el frente. Decía que todo estaba en calma. No se quejaba, a pesar de que le enviábamos paquetes cada 2 días, ropa, comida. Los bombardearon una vez. Todo había desaparecido, la segunda vez, recuerda Oksana. Su familia tiene muchas fotos de su vida durante la guerra. Aquí está el vehículo en el que trabajaba Seri. Puede minar y quitar minas. Aquí están las trincheras donde vivían, donde se ven sus armas, y un teléfono con un vídeo encendido. Aquí está con sus camaradas haciendo barbacoa. Aquí está, en Mykolaiv de rotación. Allí hay gente tan buena, le dijo a su madre. En muchas de las fotos, Sergi sonríe junto a sus compañeros o a su amigo Dmitro Churko, de Lviv. Dmitro también murió, en marzo de 2024. Le falló el corazón. Solo se puede adivinar cuánto queda entre bastidores. Durante sus 5 meses en el frente, Seri estuvo en Bakhmut, Avdiivka y luego en la ofensiva de Kherson. Seri no se iba de vacaciones. Decía que la gente tenía hijos, pero yo no tenía a nadie. Volvería más tarde, tenía otra tarea, Decía que vendría sin falta a cavar patatas. Sergi murió en la región de Kherson, en la recién liberada Bilohirka, en el distrito de Berislav. Murió cubriendo a otro tipo, un mecánico conductor, según contaron sus hermanos a su madre. Esa noche los dos se fueron de misión. Su compañero era un soldado contratado de 19 años. Oksana sabe por sus hermanos de armas que a Seri le llamaban ángel de la guarda de un soldado menos experimentado. Viajó con él durante algún tiempo y le proporcionó seguridad. La madre no sabe exactamente qué ocurrió. Los compañeros de armas de su hijo dicen que Seri y su compañero regresaban a su unidad, a 3 kilómetros de distancia, cuando fueron atacados con mortero. Sergi cubrió consigo mismo al soldado contratado. El otro solo resultó herido, pero a nuestro hijo le volaron la cabeza, relata su madre a partir de las palabras de sus camaradas.
Le dijeron que su hijo había muerto por la noche, pero la madre dice que a las 7:40 de la mañana la llamó, aunque no entendía ni una palabra, así que seguía vivo. Después de esa conversación, dije inmediatamente que mi hijo se había ido, pero el lunes, el comisariado militar dijo que no era cierto. Espere 10 días, dice Oksana. Era el 1 de octubre, y el 6 le confirmaron que el suyo era el 200. La vida después de la guerra. El 8 de octubre, Sergi fue enterrado. El ataúd estaba cerrado, incluso envuelto en plástico, y no nos permitieron abrirlo, cuenta. A mi padre y a mí no nos dejaron verlo, pero mi hermano, mi hermana y mi padrino fueron a ver la foto y lo reconocieron. No sé por qué no me dejaron verla. Quizá lo sepan mejor. Ahora se da cuenta de que sigue teniendo suerte. A algunos de los que estuvieron en esos lugares con Sergi los trajeron de vuelta un mes después, y a otros un año después. Tras la muerte de su hijo, dejó su trabajo de limpiadora en un centro cultural cercano y se mudó con su marido enfermo a una dacha. Oksana dice que la indemnización por la muerte de su hijo se paga con regularidad. Se han repartido millones de hryvnias entre los miembros de la familia y se pagarán a lo largo de 4 años. Una parte de los pagos se destinó al parque infantil y a las cámaras de vigilancia que lo rodean, aunque Oksana dice que decidió construir el parque infantil incluso antes de la indemnización. No fue fácil, tuvieron que conseguir el permiso del ayuntamiento y la aprobación de sus vecinos. Luego trabajaron juntos para seleccionar columpios y aparatos de gimnasia, ayudaron a acarrear arena y a plantar árboles. No a todo el mundo le gustó, dice Oksana. A algunos les molestaba el ruido de la construcción en el patio y el de los niños, pero ahora, al parecer, a todos les gustan los cambios. De vez en cuando, Oksana va en bicicleta a este patio desde su dacha. Ahora su hija y su familia viven en el edificio de 9 plantas. Siempre que no están aquí, hay muchos niños. Aquí son felices, dice. Memoria. El 1 de marzo, Seri habría cumplido 37 años. Nuestra familia está orgullosa de nuestro hijo. No tuvo miedo de ir al frente y murió como un héroe, dice su madre. En su cumpleaños, su familia quiso hacerle un regalo y creó una petición para que se concediera a Sergi el título de héroe de Ucrania. Cuando empezamos a escribir la petición, el comandante nos dijo que Sergi ya había sido propuesto para la orden 2 veces en Kiev, pero que todo se había perdido en alguna parte, así que decidimos escribirla nosotros, porque no todo el mundo puede cubrir a otro tipo, dice Oksana. Rápidamente se recogieron 25.000 firmas, pero nada más hacerlo, los padres fueron informados de que su hijo había sido condecorado con la Orden de Bohdan Khmelnytsky, de 2ª clase. Debió de ser una coincidencia, dice Oksana. Mis padres fueron a Lviv a buscar la orden. Es la 2ª condecoración que recibe Sergi. Otra se la concedió la alcaldía de Barash. Aún no ha habido respuesta a la petición. El siguiente paso es instalar una placa conmemorativa en la fachada del edificio de 9 plantas. En la actualidad pueden verse placas de este tipo en algunas escuelas de la ciudad. El liceo número 3, donde estudió Sergi, está justo enfrente de su patio de recreo. Pensé que si ponían una placa allí, no lo haría en mi casa. Pero en el colegio me dijeron que muchos de sus chicos murieron y que se les ocurriría algo después de la guerra, dice Oksana. De momento, la escuela ha pintado un mural de un chico de uniforme leyendo un libro, y en el interior han dispuesto un rincón con fotos de todos los soldados locales que murieron por Ucrania. En la habitación de los alumnos hay otro mural con fotos, así como una lista. En ella figuran 97 soldados caídos de Barach. 12 de ellos son graduados de la escuela, aunque es posible que la lista aún no se haya actualizado. El graduado más viejo que murió tenía 36 años, el más joven 25. Yo estudié en esta escuela. Algunos de estos chicos son más jóvenes que yo, y los recuerdo correteando durante los recreos. Uno de ellos era mi compañero de clase. En el centro de la ciudad, frente al ayuntamiento, se puede ver un retrato de él.
Sergi y docenas de otros chicos. Todo está cubierto de flores, pero el mayor dolor de esta ciudad es visible en el cementerio del pueblo cercano. Allí están enterradas personas de la ciudad y de la comunidad. Al principio, a los militares se les dio un lugar a la entrada, y sus tumbas, como en todos los pueblos y ciudades del país, son imposibles de pasar por alto debido a las banderas azules y amarillas. Ese pequeño terreno se quedó rápidamente sin espacio. Ahora los soldados están enterrados en el otro extremo del cementerio. Hasta ahora, solo hay allí 17 tumbas, dice Oksana Tarasiuk, pero el terreno baldío, despejado para futuras tumbas, es aterrador. Dicen que el tiempo cura. No es cierto. Díganselo